Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público. Comenzamos con un spot ganador del León de Oro en 1998 sobre adopción de animales y algo más. Muy bienvenidos al Festival del Bien Público. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ansu? ¿Cómo estás, Maxi? Muy bien. Bueno, hoy arrancamos con un spot que en su momento fue premiado y todo, pero hoy cuanto menos polémico. Absolutamente. A ver, es un spot que habla de la adopción, pero termina hablando de otras cuestiones, que tiene que ver con un mensaje que en algún momento, en el año 98, era tu mascota te quiere independientemente de tu identidad sexual o independientemente de cómo seas, pero que ahora olas feministas y olas de diversidad mediante se quedó muy en el tiempo. Sí, absolutamente. Lo interesante de hacer este recorrido y de mirar un poco para atrás es de qué forma este pot en su momento, como decís, trae un tema o visibiliza una causa que en su momento era mucho menos visible que ahora, ¿no? Y en ese sentido se puede observar que tiene como una intención positiva, pero sí, absolutamente, si lo pensamos con la perspectiva de hoy, el rol de las marcas construyendo cultura es justamente romper esa cultura que está mal y poner sus recursos a favor Claro. de que nos respetemos entre todos y de ninguna manera resolver este juzgamiento adoptando un perro, ¿no? Totalmente. Bueno, esa era la manera de comunicar en el año 98. Vamos a recorrer maneras que tienen que ver más con nuestro tiempo. El tema de hoy tiene que ver con la seguridad vial. Un tema que nos atañe a todos. Vamos a verlo desde la perspectiva de quienes conducen autos, quienes son peatones y todas las cosas que ignoramos. Y acá hay una creatividad tremenda que empieza con mucho sentido del humor en este spot. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? And action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe.
siempre la novela policial tiene sorpresas, pero esto ya es una genialidad. Absolutamente. No, nos corre el eje todo el tiempo. Total, creo que lograron hacer una campaña de tránsito de una manera súper inesperada. Sí. Y lo interesante es que te engancha en una historia, te hace jugar un poco y una vez que ya jugaste y participaste, te cuenta una verdad, ¿no? Lo cierto es que Exacto. si no estás buscando algo, no lo ves y entonces te paso mi mensaje. Es brillante en ese sentido. Claro, porque además el tema de los ciclistas es una preocupación en todo el mundo. En algunos países hay un acostumbramiento, pero en la mayoría no. Y acá es muy interesante como el tema del punto de vista también, que ahora lo vamos a ver, porque acá vemos, por ejemplo, el sobre todo, ¿no? El impermeable del investigador, todos con los clichés del caso, que se van viendo a partir de los 21 cambios que otra cámara, acá lo estamos viendo, fíjense, me voy a acercar, fíjense cómo ahora empieza a aparecer todo un conjunto de cambios que tiene que ver con sale el florero, entra un sillón, sale la víctima, sale la alfombra, cambian la ropa y todo eso, y ninguno de nosotros quizás nos dimos cuenta. Esto es notable, ¿no? Y ahí está el llamado de atención de no estamos mirando donde hay que mirar. Está buenísimo planteado y aparte el hecho de abrirle al público y a la audiencia ese detrás de cámara, ¿no? Me va a mostrar a todo ese equipo súper trabajando prolijamente y decir, bueno, mirá que si estás distraído te podés distraer un montón, ¿no? Sí. Y lo interesante de la pieza es que además de entretenerte, te prueba en tu propia cara que esto es así, Sí. que es una verdad inapelable, Y ¿viste? me encanta lo del humor, que ahora vamos a ver otro spot que es de la misma campaña y te voy a preguntar, ¿no? ¿Cuánto el humor en temas que tienen que ver con la vida y la muerte, ni más ni menos, pueden jugar? ¿Hasta qué punto? Evidentemente acá funciona, ¿no? El humor. Y la que viene ahora es una campaña que parte de conceptos donde también nos piden que prestemos atención y después hay una sorpresita. Miren. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Acá evidentemente está testeada y está puesta a prueba la atención. La atención en tener, por supuesto, no solo la mirada en otros autos, colectivos y demás, sino en los ciclistas. Y acá el sentido del humor es espectacular, porque cuando lo repiten, ahora lo vamos a ver acá en la pantalla, uno ve que aparece este oso que baila y que nunca habíamos visto. Yo lo vi como 3 veces el spot y la verdad que al oso no lo veía nunca, ¿no? Acá hay una genialidad. Creo que al oso no lo vio nadie, ¿no? Nadie. Y lo perfecto de la Ahí pieza está. es justamente Acá está el oso. esta capacidad de hacerte reír, ¿no? Sí. El locutor sabe que vos no lo viste y a partir de ahora estás listo para ver a un oso metiéndose en la escena de una forma completamente random y ese momentito en el que te hacen reír es el momento en el que más permeable estás. Eso. Y recibir ese mensaje, ¿no? Tipo, tienen razón. Me sea, están mostrando que tienen razón. Yo me río y al reírme que bajo la guardia y el mensaje llega mejor. ¿Es así? Absolutamente, ¿no? Como hay algo de la resistencia, ¿no? Y de valorar como cierta inteligencia, ¿no? Hay algo del humor Sí. que nos conecta a las personas y que siempre se agradece, ¿no? Yo creo que el humor y las risas me parece que a todos nos hacen bien Sí. y de alguna forma exponerte una pieza que te quiere decir un mensaje para cuidarte y para cuidarnos a todos y que de paso te hace un chistecito, Sí. creo que siempre es bien recibido. Bueno, y vamos a preguntarle a alguien que estudia esto desde el punto de vista del efecto de la atención. Y quien tenemos como neurocientífico para hablar ahora es a Fabrizio Ballarini, que siempre es alguien muy interesante para ver el efecto a la hora de la atención en el tránsito. Bueno, si bien la tecnología nos hace creer que podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, es muy difícil para nuestro cerebro poder realizarlas de manera óptima. De hecho, cuando hablamos de seguridad vial o cuando entendemos
que los estímulos que tiene un conductor a la hora de manejar, ya sea en un auto, en una bicicleta, en una moto o cualquier vehículo, son varios. Lo que tenemos que saber es que si bien tenemos un cerebro increíblemente bueno para hacer un montón de funciones, atencionalmente es muy, pero muy limitado. Solamente podemos hacer una sola función y sobre todo en el campo de las temáticas visuales, o sea, cuando hacemos foco en algo, ya sea la pantalla del celular, la calle o quizás algo instrumental que tiene el vehículo, solo podemos hacer foco en eso, ¿no? O sea, no podemos partir la atención y decir, bueno, parte de mi cerebro se concentra en el celular y parte de mi cerebro se concentra en la calle. Por lo cual, los accidentes normalmente suceden en Argentina y en todo el mundo, dado que las personas creen que el cerebro es muy rápido para hacer ambas actividades y se distraen mucho con la pantalla de los celulares. Sí, las campañas de bien público funcionan y mucho, sobre todo si tienen un impacto en una cuestión emotiva o una cuestión novedosa. O sea, si la campaña va a ser o te va a decir lo que vos más o menos sabés de distinta manera, probablemente lo tomes como parte de una rutina, como parte de una información rutinaria. Pero si la campaña, como en el caso de el gorila invisible o de los traslados esos en los cuales vos tenés un desafío mental y te sorprendés, bueno, pueden pregnarse, pueden quedarse en tu cerebro, mucho más tiempo, así que sí, en esos casos funciona. Bueno, y obviamente prestar atención es clave. Vamos a compartir ahora, Ansu, con todos los telespectadores, como se decía antes, un spot donde algo que nos dijeron muchas veces sobre el tema del celular está puesto patente en una publicidad breve, pero que llama la atención. Ifølge TPSO gikk alarmen litt før klokken 4:30. Vekker konstaterte da at kjølesystemet var stoppet i reaktoren. I kjølesystemet det må være farlig sikkert, men nok en påminnelse om den skjøre situasjonen ved reaktoren. Bueno, tremendo, ¿no? Porque siempre nos han dicho, y es así, que conducir con el celular, mirando el celular, escribiendo y demás, es como hacerlo ebrio. Y acá la metáfora es absolutamente clara. Hay estos mensajes que impactan, ¿no? Estos mensajes que son tan directos. Para un tema tan sensible, ¿es un buen camino? Creo que hay algo que tiene que ver con un recurso muy publicitario que es ayudar a la audiencia a comparar las cosas, ¿no? Yo te quiero contar una cosa y uso otro recurso conocido por todos para mostrarte cuán verdad es esto que te quiero decir. Y esto del cómo sí, ¿no? Conceptualmente el teléfono es tan grave como si manejases borracho, tan grave como si manejases con los ojos vendados, ¿no? Hay una búsqueda siempre desde la comunicación creativa de buscar comparaciones y una vez que encontrás una comparación que te sirva, esto de mostrar algo que parezca súper absurdo, ¿no? Como, bueno, atiendo y cuando abro el licor y desde el remate, ¿no? Desde esa bajada, desde ese titular, te explico. Esto es tan peligroso como el teléfono. Además, es interesante que no venga la explicación, que venga directamente esa metáfora a imponerse y a generar, uy, sí, era cierto, ¿no? Absolutamente. El spot no está reservado solo a mujeres. El siguiente nos toca a nosotros los varones. Bueno, hacerse cargo, ¿no? Y ahora vamos a hablar de identificación, ¿no? Venimos tratando en los programas siempre el elemento de identificar, de mostrar algo que tiene que ver con tu vida, la mía, y que por eso los mensajes llegan de otra manera. Esta escena posiblemente te suene. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it.
Hey guys, so even though that crash was not real, using your mobile phone while driving is a very real issue. Remember, no post, text, email, glance, or search is worth a life. It can wait. Puede esperar, puede esperar. Ese es el remate, ¿no? de este spot. Vamos ahora a hablar de los puntos de vista, ¿no? Venimos hablando de quienes conducen los autos. Pero hay un lugar muy vulnerable que es el del peatón. Muchas veces el peatón tampoco se comporta como debe, pero en este caso hay una acción que te puede cortar el aliento. Mira. Es choqueante, dice, ¿no? Uno de los protagonistas de esta acción que refleja este video. Y la verdad es que uno diría, qué golpe bajo, ¿no? Es decir, cuando vas a cruzar la 9 de julio dirás, qué golpe bajo. Pero a veces, si no es así, no hay manera, ¿no? De que imagines el riesgo que corres cuando cruzás por cualquier parte, por ejemplo. Sí, creo que la pieza es una activación esto, ¿no? Si lo pensamos como en Claro, términos, no es una publicidad. en términos publicitarios, claro, ¿no? Uno está acostumbrado a ver un comercial de tele, una radio, bueno, todo lo que de alguna forma interactúa de manera directa con las personas, ¿no? Estamos en la calle y nos hace sentir algo y nos propone algo para interactuar de forma directa, es una activación y de alguna manera plantea un versus que es una batalla perdida, ¿no? Huesos versus acero. Y ahí hay un planteo. Yo ese versus nunca lo escuché en mi vida antes, ¿no? Creo que trae algo nuevo y te pone desde una posición muy vulnerable, ¿no? De alguna manera te ubica y te dice, esta batalla no la vas a ganar nunca. Claro. Y en ese sentido... Toma las acciones correspondientes, ¿no? Hacete cargo, tené cuidado y también esto de cómo funciona la comunicación, de que no necesitamos que todas las personas de ese país pasen por esa experiencia para tomar conciencia, ¿no? Solamente con haber grabado a algunas personas y tener ese documento ya es suficiente como para mostrárselo a mucha gente, ¿no? Esto es también como un recurso interesante. Sí, esto es de Quebec, de Canadá, ¿no? Donde hay una potencia ahí de la publicidad de bien público. ¿Qué pasa en nuestra región? ¿Hay este tipo de acciones? Yo, por ejemplo, nunca vi algo tan potente. ¿Se suele usar? Bueno, creo que estamos mucho más acostumbrados a ver las típicas publicidades más en la tele, como más históricas, ¿no? En cuanto es educación te cuentan vial. un cuentito, digamos. En ese sentido, también tiene que ver mucho con la ubicación geográfica y los recursos de las marcas, ¿no? Y de las ONGs, que generalmente son las que impulsan estas campañas, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces el desafío es cómo hacemos para ser impactantes con otros recursos o con recursos escasos. Eso, y te quería preguntar esto brevemente antes de ir al próximo, Ansu. ¿Este tipo de campaña es apta para cualquier sociedad? Porque quizás en alguna sociedad te dicen, no, esto es demasiado violento. Puede pasar un niño y verlo, etcétera. Me parece una pregunta espectacular y te diría que no sé si este caso específico, porque en cada caso deberíamos evaluarlo para cada país. Sí te digo que la cultura es como el gran filtro que define si algo aplica o no a la sociedad. Y en ese sentido siempre es muy importante, ¿viste? Sobre todo cuando trabajas con marcas regionales, ¿no? Quizás hay una cuestión conceptual que se piensa de manera general,
pero en el momento de ejecutarlo, de implementarlo, de hacerlo, se ejecuta de manera local. Y esto significa que en Argentina vas a comunicarlo de una forma y quizás en Madrid o en España lo vas a comunicar de otra. Y eso es importante y es maravilloso también, ¿no? Como siempre tener el foco en la audiencia y en cuán preparados o cuán avanzadas están las conversaciones en cada sitio para ajustar tu mensaje en ese sentido. Muy interesante, eso es para un programa entero. Ahora vamos a ver un spot que alguien podría decir es explícito, es grotesco, pero no te deja indiferente. Bueno, impactante, ¿no? Ataúdes que hablan. Y vamos ahora a escuchar qué opina al respecto Pablo Martínez Cariñano, que es de la Agencia de Seguridad Vial, para dar cuenta justamente del análisis. Nos cuentan una historia que ya sabemos, que son los riesgos de salir a la calle y ser imprudentes, no ser responsables, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo afilamos la punta del lápiz para contar una historia y generar buenos resultados? A ver qué dice Pablo. La seguridad vial no es un tema del que se hable habitualmente, más que en determinados círculos vinculados con víctimas, familiares de víctimas. Y eso es un gran problema, porque si un tema tan importante, que es la primera causa de muerte en menores de 35 años en el mundo y en nuestro país también, no está en la agenda ni de la gente ni de quienes toman decisiones, es difícil solucionarlo, es difícil recorrer un camino hacia un tránsito más seguro. Un buen conductor no es aquel que sabe acelerar, frenar o lo que fuere. Un buen conductor es aquel que, además de esas cosas, es respetuoso de quienes comparten con él o con ella la vía pública. Yo creo que las campañas son siempre necesarias. Hay un gran debate en todo el mundo respecto de cómo lograr la empatía para el cambio de conducta. Están quienes dicen que las campañas deben ser crudas, no deben tener eufemismos, deben apuntar directamente a las consecuencias que día a día arroja un siniestro vial. Yo no estoy muy de acuerdo en las campañas llave en mano que vienen del exterior o incluso desde la ciudad de Buenos Aires para lograr que un chico en San Pedro, Jujuy, use casco. O sea, hay que pensarlo bien, cómo llegar para que el efecto sea el buscado. Vamos ahora a meternos en el mundo de lo gráfico, de lo visual, Ansu, con una campaña que hizo Volkswagen y que la hizo para generar conciencia de caídas y consecuencias físicas, ¿no? Y esto lo podemos llevar, obviamente, a lo que es un accidente de tránsito. Exacto, ¿no? Como el mundo de las caídas un poco más cotidianas y de qué forma, de una manera como muy sutil, ¿no? Te marca a qué velocidad es esa caída y de qué forma uno, conociendo ese tipo de caídas, puede tomar conciencia de, imagínate que si te golpeás a 9 kilómetros por hora, imagínate si fueses a 60, 80, 120 y realmente rápido, ¿no? La bajada, el remate, si se quiere, de esta gráfica es conducir con cuidado, ¿no? Exacto. Es como fuerte al medio y muy concreto. Claro, y además uno diría, bueno, acá hay un accidente doméstico. Bueno, obviamente el paralelismo, y por ser la empresa, el tipo de empresa que es, está aludiendo a otra cosa, a otro riesgo, y ahí también por los kilómetros por hora. Y sobre una
plataforma que se usa muy poco ahora, que es la gráfica. Ya Sí. no vemos este tipo de campañas. Absolutamente, no es tan común en la actualidad. Lo que tiene históricamente la gráfica es como esta capacidad de síntesis, ¿no? Claro. Perfecto, que te Es plantea una imagen y un dato. te plantea una problemática, te lo resuelve y de alguna forma el remate sucede en tu cabeza. ¿Por qué? Porque las conclusiones las sacás en tu cabeza, ¿no? Y es una campaña súper histórica de creativos argentinos que ha sido oro en Cannes. Así que en mirá. ese sentido, es una fue referencia ejemplar. hermosa, absolutamente. Bueno, ahora vamos a volver a lo audiovisual y lo que les vamos a plantear es que veamos un spot en el cual hay una decisión que está en la mano de cada uno de nosotros y tiene que ver con qué puertas abrimos y tiene que ver, por supuesto, con la temática que estamos recorriendo. Miren. Uy, see you later, eh? Later. Go, yeah. I'll get you later. Oh no, oh no. Good night. Yeah, good as night. Bueno, acá se muestra una cosa muy, muy simpática desde el punto de vista de cómo lo cuentan, ¿no? En cuanto a, es tu mano la que elige la puerta y elige el devenir de tu vida después de tomar alcohol. Pero también hay, digo, en esto una síntesis, que es una de las imágenes es un hombre a una puerta que no tiene auto. Sí, absolutamente. Hay algo de ese pasaje muy rápido, ¿no? En una primera instancia, todos los personajes la están pasando muy bien, vienen Sí. como de pasarla bien, están muy relajados y tiene un recurso muy interesante que es rápidamente, por corte A, pasar a un momento súper dramático que es justamente todo eso que no querés vivir, ¿no? Exacto, Es estar como atrapado después de un choque, un estar fast al borde de la forward. muerte. Completamente. Y esto de la imagen, de la última imagen, ¿no? Del hombre solo frente a la puerta y entendiendo que esa decisión puede tener un montón de consecuencias. Es una gran campaña y es un poco el espíritu de cualquier campaña de aplicación de remis actual, suponete. Sí, sí, total. Y además el hecho de darse cuenta de que uno tiene la potestad de salvar su vida, ¿no? O sea, también es eso, ¿no? Te empodera. La que viene ahora es una mirada distinta, una mirada innovadora, una mirada con perspectiva de género que creo les va a llamar mucho la atención porque es algo de lo cual no se habla. Women are 71% more likely to be injured in a car crash and 17% more likely to die. The reason? Most cars are tested on male crash test dummies. But not at Volvo. They have collected real-world data since the 1970s to learn what happens during a collision, regardless of size or gender. What if we could use this data to make all cars safer for women? Introducing the EVA initiative. We collected all of Volvo's research and made it available to everyone in a digital library consisting of data from more than 43,000 collisions and 72,000 people. For the first time ever, anyone could download the research and learn how it has led to some of Volvo's most innovative safety systems. To make the data more human, we gave the numbers a face and created a film that showed how this injustice affects women in a personal and direct way. EVA was introduced at a live-streamed event where journalists and competing brands could tune in. The data helped us to understand the mechanism and the importance for all people. And we want the rest of the industry to do the same. Then we launched a global campaign across a wide range of media. The initiative quickly became news.
and sparked a global conversation about equal road safety. Event of kind of whiplash and injuries like this. But also they're not just keeping the data for themselves. This data and analysis that they've done is also on their website, so it's open to all car manufacturers to kind of improve safety for women in particular. But most importantly, this will make all cars safer, for everyone. Es tremendo, uno no sabía este dato y esta perspectiva de no hacerlo como una cuestión de marca, si no, no estaría en este programa, sino como una cuestión colaborativa, como una cuestión de cambio para todos los que hacen autos y para, en definitiva, salvar las vidas. Acá es muy colectivo, es una propuesta colectiva, en definitiva. Es una propuesta colectiva y que abre la puerta a una conversación absolutamente nueva, ¿no? Sí. Como que desbloquea un nuevo nivel de seguridad en términos de auto, que es, ok, hay un montón de datos sobre los que nos basamos, en los cuales las mujeres estamos más expuestas de un montón de formas y somos más propensas a esos accidentes por una cuestión de tamaños y de cuestiones de ingeniería, ¿no? De cómo deberían ser los autos para que esto sea de una manera más equitativa, ¿no? Exacto. Y me parece que en este sentido estas son las acciones que algunas marcas se empiezan a comportar un poco más como ONGs o empiezan a aportar desde su capacidad de producir conciencia y de producir conocimiento, ¿no? Para colaborar y poner a disposición de cualquiera, ¿no? Como ahí veíamos, hicimos una investigación y la ponemos disponible en internet para todos. Claro. Y además, también lo que llama la atención de esto es que es una mirada global, es una mirada que cambia un montón de circunstancias y es el primero, creo, de los spots, si no me equivoco, que sale de la mirada de los ciudadanos para hablar de la responsabilidad de las empresas en el marco de la cuestión del tránsito y la seguridad vial, ¿no? Esto también, digo, más allá de lo que veíamos recién con la gráfica, pero tiene que ver con ya tomar una actitud distinta. No es que es un problema de los que conducen, sino también de los que hacen las cosas que podrían ser mejores para la supervivencia. En ese sentido, se hacen cargo y esto no es una campaña de comunicación, ¿no? Esto es una campaña mucho más profunda que tiene que ver con algo más estructural y visibilizar de qué forma estas cuestiones estructurales deben ser mejoradas y afiladas para que estas cifras que estamos poniendo sobre la mesa cambien y se modifiquen. Total. En ese sentido hay un compromiso como muy del decir y el hacer, ¿no? De esa consistencia que le pedimos a las marcas que nos hablan, que está buenísima. Sí, sí. Y ganó 41 premios, ¿no? Porque esto también de predicar con el ejemplo y de no entrar en la competencia económica cuando es un tema sensible como la vida y la muerte. Ahora vamos a hablar con Luli Dietrich, que es una de las protagonistas de Mujeres al Volante, de esta iniciativa tan interesante, para que también aporte su mirada. A partir de ese estudio conversé con especialistas de seguridad y sí está confirmado, no creo que genere las pruebas esas hechas en varones un daño hacia las mujeres, pero sí quizás sería muy bueno que estos dummies también estén desarrollados con el físico de la mujer para poder implementar sistemas que acaparen a ambos géneros, pero estadísticamente si vamos a los porcentajes de multas y de accidentes, las mujeres a una misma cantidad de mujeres y varones, porque las licencias de mujeres son menores, pero en una misma muestra las mujeres tienen menos incidentes. El varón a la hora de conducir mide menos los riesgos que la mujer. Y yo creo que el tema de género es necesario, y parte de lo que hacemos en Mujeres al Volante, es necesario porque las necesidades y las urgencias, entre comillas, que tiene la mujer son muy diferentes, desde cómo desenvolverse, de qué hacer en un semáforo, desde qué hacer cuando andamos en bicicleta, no solo hablando de auto, pero distintas situaciones que a partir de capacitación, conocimiento y cuidado se pueden resolver. Interesante, ¿no? Ahora lo que vamos a compartir es el dilema moral, el modo en el cual enseñamos, a veces sin palabras, solamente con gestos. Esto es para los padres y las madres. ¿Qué tipo de conductor estamos criando?
Bueno, acá decíamos, ¿no? El dilema moral que se plantea, pero también algo que estuvimos aludiendo, quizás sin nombrarlo directamente, que es la educación vial, que es la clave de todo, es la salida del problema. De acuerdo. Hay algo de esta pieza que me parece muy interesante, que es que esta pregunta, ¿no?, que plantea, es una pieza que empieza en este video y termina en la cabeza de las personas. Sí, ¿no? sí, ¿No? sí. De alguna forma, esa pregunta que te hace, ¿no?, seguramente a esos papás y esas mamás a los que fueron expuestos a esta pieza, se quedaron un tiempo pensando y resonando. Quizás esta campaña termina un mes después en la cabeza de esas personas, ¿no? Claro. Y eso es lo interesante de cómo desde la comunicación y desde un recurso visual tan importante, podés hacer un disparador que realmente te llegue profundamente y te haga reflexionar. Me parece súper inteligente la pregunta y el recurso, ¿no? Ansu, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Después de la pausa vamos a ir a la sección que nos encanta, los que hacen bien público, y vas a conocer a alguien que viaja, que educa y que nos va a generar mucha inspiración. Ya volvemos. Seguimos en el Festival del Bien Público y nos encanta ahora esta sección que es los que hacen bien público. Y les vamos a presentar a Mariana, la seño que recorre el país para enseñar. Miren esta historia. Soy Mariana López, maestra y motoviajera. Con la excusa de andar en moto logré recorrer el país, la ruta 40, la ruta 3 hasta Ushuaia, buscando las fotos de los paisajes para mostrárselas a mis alumnos a través de libros multimedia. Así que espero que disfruten de toda esta historia. Y ahora sí tenemos el gusto de saludarla. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida al Festival del Bien Público. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un placer ser parte de este momento, de este programa. La verdad que muy contenta. Muchas gracias. Mariana, contanos un poco los detalles de lo que haces. Vos recorres el país para enseñar y enseñar también, entre otras cosas, geografía. ¿Cómo es esa experiencia que suena tan hermosa? La verdad que es increíble. En algún momento trabajé con mis alumnos en ciencias naturales, los biomas de nuestro país, y la tarea era buscar en internet algunas imágenes de determinados biomas. Siempre cuento que uno llegó con una foto de las montañas rocosas de Estados Unidos, pensando que eran fotos de la Argentina, y el primer proyecto fue un poco curar contenido. Y bueno, ante la imposibilidad de contar con los medios, quedó truncado. Y después tuve la posibilidad de hacer un viaje a Chile, y mostrándole las fotos a mi mamá, ella me dijo, ¿por qué no te vas vos a buscar las fotos que querés mostrarle a tus alumnos? Claro. Y ahí con tu moto, ¿no? Recorriendo todos los lugares para aprender y para contar en primera persona. De lo habitual, que es contar desde los libros, ¿qué tuvo de particularidad para vos este testimonio vivido en carne propia? Realidades sociales, realidades de lugares que quizás en los libros no salen. El norte tiene una complejidad social muy interesante. La forma de vida de los lugareños es muy distinta a lo que yo conocía y a lo que había leído en los libros. Por una parte, la fauna. Hay un montón de cosas que, claro, por ahí yo me he hecho una selfie como diciendo, de verdad. Claro, esto existe. Y además también, digo, todo este recorrido que vos venís haciendo,
va a ser plasmado en un libro, que quiero que me cuentes un poquito de eso y también que me cuentes la devolución de toda esa gente, todas esas infancias a las cuales vos te acercás, enseñás y bueno, y modificás sus vidas para bien. Mira, respecto del libro, el libro de la Ruta 40, logré publicarlo el año pasado a partir de con la familia, digamos, lo imprimimos con la familia, compramos un par de elementos, así que es bastante artesanal. Está a la venta y ese libro en formato papel tiene la novedad de los códigos QR. Son unos códigos que escaneándolos con el celular, los alumnos acceden, o las personas, cualquiera que lo quiera ver, acceden a la galería de fotos de ese día. Por lo tanto, el libro se terminó convirtiendo en un álbum de fotos de aproximadamente 2.500 fotos. ¡Wow! Estuvo interesante contar en primera persona como un diario de viaje, que esa es una de las tipologías que se ve en el nivel primario, y por ahí para promover la escritura de sus propios diarios de viaje. Claro. Entonces, hay una excusa, en el libro hay una excusa para trabajar de todo. Qué bueno. Y obviamente quería preguntarte por cada una de esas pequeñas personitas, ¿no? que has ido conociendo y ese beneficio definitivo para toda la vida que es la educación, ¿no? ¿Cuál es la devolución que vos tenés? Esto de llegar con tu moto, con tus historias, con lo que vas a enseñar y encontrarte con ellos. Los chicos por ahí, bueno, tengo la particularidad que mi moto es de color rosado. Varias veces me han preguntado si es de juguete, sobre todo las nenas. Y respecto de las devoluciones, hay papás que han comprado el libro para fomentar esto de la lectura al papel y sacarlos un poquito del celu. Y cuando yo les cuento que tienen que darles el celu para que vean las fotos, medio que no entienden nada. Claro. Pero fomentar la lectura y la escritura en la edad de los chicos en nivel primario me parece súper importante, sobre todo la capacidad crítica respecto de lo que leen. Absolutamente, la capacidad crítica que es la que marca la diferencia, ¿no? La que nos permite ser libres y no dependientes de lo que leemos. Ahora, nosotros venimos en el programa de hoy hablando de seguridad vial, viendo muchas propuestas desde el punto de vista del bien público para generar conciencia. Vos recorres el país en tu moto y ¿qué reflexión compartirías con nosotros respecto de este tema que es tan sensible para evitar muertes? En el mundo de los motociclistas, sobre todo, hay muchas campañas que se hablan sobre el tema del casco, primordial, y después el tema de la velocidad. No por nada las distintas rutas, autopistas, caminos, etcétera, tienen un límite de velocidad permitido. Y hay otra cosa que también pueden googlear, que es la distancia de frenado. Depende el peso de la moto, depende el peso de los bultos, depende el peso de la persona. Es de acuerdo a la velocidad y al tipo de piso, al tipo de ruta, ripio, si llueve, si hay nieve. Hay un montón de consideraciones a tener en cuenta que los motoviajeros, si están paseando, deben respetar. Cada aspecto del viaje tiene que tener un cuidado especial. Pero la velocidad y el alcohol son las dos cosas que hay que tener más cuidado, pero por sobre todo. Mariana, un gusto conocerte, felicitarte y aplaudimos todo lo que haces para llevar la educación a los niños y las niñas argentinas. Un abrazo grande. Un beso, gracias. Ahí está, Mariana. La verdad que un ejemplo, ¿no? Uno se da cuenta que evidentemente hay mucho para aprender de estas personas, hacen mucho por los demás y nos encanta poder traer, ¿no? al programa estos testimonios de quienes hacen bien público, quienes recorren el país, llevando lo más importante, el legado de futuro que es la educación y también con esta simpatía, ¿no? Esta simpatía que nos traía Mariana. La próxima semana, más creatividad, más conciencia, más bien público en este festival tan querido. Gracias a todos. Chau.